Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el Padre Byron. Me acompaña el día de hoy el Padre Pedro Bretzinga, fundador de nuestra comunidad y superior de la misma. Hemos tenido ya un primer encuentro con él, nos ha contado acerca de cómo descubrió su vocación y el día de hoy tenemos la segunda parte. En ella nos va a contar también ahora cómo concretizó su vocación sacerdotal. Así que presten mucha atención. De la primera parte, pues resumo brevemente esto, que se hablaba como desde la primera infancia, una familia religiosa, no faltaban los impulsos que inspiraban para llegar a esa decisión primera, ¿no? Todavía inmadura, no reflexionada, de ser sacerdote, ¿no? La alegría de los padres, el apoyo del párroco, la abuela con sus oraciones, con su entusiasmo religioso. Y luego los primeros pasos en el seminario menor de una comunidad que se llama Verbo Divino, y también las etapas de alejamiento, de entibiamiento, y finalmente la decisión de estudiar teología, todavía no pues con esa claridad de finalmente ser sacerdote, sino todo lo contrario. Y ahí un encuentro decisivo se dio al entrar al horizonte para Vidal Gutiérrez, un sacerdote español. Con él se inició algunos años después esta comunidad, Comunio Sanctorum. Y les he narrado también de sentir de pronto seguridad acerca de la vocación sacerdotal y también y al mismo tiempo una claridad muy grande de entregar mi vida a la comunidad Comunio Sanctorum. Y muy pronto se presentó un dilema que era el siguiente, ¿no? Yo estudiaba en Friburgo filosofía, teología, y sabía muy bien si me presentara al señor arzobispo, pues que me aceptara en el seminario de la arquidiócesis y me ayudase me hubiera ayudado a llegar al sacerdocio, pero luego pues hubiera dispuesto de mi persona, quizás en forma de un encargo en una parroquia de su arquidiócesis, ¿no? Pero entonces se hubiera perdido la dimensión de la comunidad, ¿no? Y esto era para mí impensable, ¿no? Entonces se trataba de conseguir alguna luz de Dios, ¿no? Ya que Él suscitaba en uno esos dos grandes amores, ¿no? El amor al sacerdocio y el amor a la comunidad. Y entonces, pero Señor, ¿cómo has pensado tú eso? ¿Cómo debe cuadrar eso, ¿no? Y la solución era sorprendente, ¿no? Y pues el arzobispo de El Salvador, que Padre Vidal conocía personalmente y ganaba pronto rápidamente su confianza, se interesaba por el proyecto, y eso le daba confianza al Padre Vidal de presentar esa inquietud. Hay una persona junto a mí que caminamos juntos desde el principio. Él quiere ser sacerdote, pero no diocesano, sino para esta comunidad que
para decirlo así, en este momento no consistía más que de 2 personas, era el padre Vidal y la mía, ¿no? Entonces, después de deliberar con su consejo, prosperidad, aceptó, pero poco después de recibir la respuesta afirmativa, sucedió que lo mataron, ¿no? Como sabemos, ¿no? Es mártir, ahora es santo de la iglesia. En aquel 24 de marzo de 1980 fue asesinado en una capilla, en un hospital en San Salvador, ¿no? Entonces, los colaboradores más estrechos de Monseñor Romero desaconsejaron continuar con el proyecto en El Salvador y nos pusieron en contacto con un amigo íntimo, según ellos, que era Monseñor Esproaño, conocido como obispo de los indios, ¿no? En Ecuador. Riobamba, pues, que se encuentra al corazón de Ecuador, en los Andes, y ahí se encontraba esa diócesis en que trabajaba un obispo que de una forma, diría, profética, acentuaba toda su labor pastoral, enfocándose en la población indígena, ¿no? Que hasta entonces se encontraba bastante abandonada, ¿no? Entonces nos dirigíamos a este obispo y la carta que le escribió el padre Vidal no fue respondida durante todo un año, ¿no? De modo que nos venían dudas, tal vez no le interesaba ayudarnos o quizás el exceso de trabajo se perdió de alguna manera el asunto, ¿no? Tomamos la decisión de hacer un retiro espiritual, una semana entera. Nos encerramos en una casa en la Selva Negra y al regresar, un 31 de octubre de 1981, encontramos la carta sobre la mesa de Monseñor Esproaño diciendo que sí, no digamos como un sí que abarcaba todo, sino un sí en el sentido de que vayamos, hablemos, presentemos el proyecto con más minuciosidad y luego él mirara pues si es posible ayudar, ¿no? Entonces, con esa expectativa nos fuimos el 2 de julio de 1982, los dos, el padre Vidal y yo, a Riobamba, entablamos unas conversaciones con él, y recuerdo todavía pues que un 22 de julio fue un día clave, ¿no? Porque tuvimos un encuentro largo en la curia episcopal. Nos fuimos antes a la capilla lateral de la catedral y oramos intensamente, encomendamos esta causa a Santa María Magdalena, porque el 22 de julio, ¿no? Recuerdo todavía, ¿no? Y la conversación fue bastante abierta, el obispo escuchó y bueno, me sorprendió un poco como el padre Vidal iba así directamente al grano, ¿no? Y queriendo saber fecha, porque tengo que programar. Y el obispo, pues, no se negaba, sino sí, está bien, vamos a ver que el joven pues se quede aquí, bueno, joven porque yo tenía en aquel tiempo 23 años, ¿no? Sí, solamente 23. 24 años, ¿no? Oh, wow. Y entonces ya
estaba de acuerdo, ¿no? Y definimos incluso un aproximado, ¿no? Bueno, que se quede un año en la diócesis, que haga una labor pastoral, una experiencia pastoral, que conozca de diferentes vivencias dentro de la diócesis, y después estaba pensada la ordenación sacerdotal y también el retorno a la comunidad para iniciar por fin, ¿no?, con el padre Vidal este camino espiritual, ¿no? Y padre Vidal se regresó después de 15 días y yo me quedé ahí solo y pues al inicio no era nada fácil, ¿no? O sea, me gustó bien, sobre todo por fin luz verde, podemos avanzar, ¿no? Pero bueno, todo aquello era muy extraño para mí, muy desconocido, ¿no? Y había algunos factores que me facilitaban la inserción, que era la misma persona, el obispo, ¿no?, a quien recuerdo hasta hoy. Él falleció ya fines de los años 80. Le recuerdo con mucha gratitud, ¿no?, como un hombre profundo y profundamente humano, y era para mí como un verdadero padre, ¿no?, a quien podía acudir, ¿no? Y sobre todo en lo que yo consideraba el carisma de nuestra comunidad, lo más importante, el espíritu de oración, él lo percibía en mí y lo valoraba, ¿no? Y con eso sentía, bueno, todo está salvado, porque en lo más importante hemos coincidido, ¿no? Pero yo no sabía qué hacer y nadie me decía, vive un tiempo en el seminario, o quédate en la casa de retiro, o conecta con el sacerdote. Yo no sabía qué hacer, ¿no? Yo me esperaba que se me contactase con una persona que me guiara, y yo por primera vez tan lejos y apenas manejando el idioma, ¿no?, porque aprendí 3 meses el español en Madrid, ¿no? Entonces hasta me costaba todavía hacerme entender, tenía que esforzarme para entender lo que hablaban ellos, ¿no? Entonces no era nada fácil, ¿no? Al final el obispo me indicaba 3, 4, 5 opciones que luego también literalmente pues iba viviendo, y era una vivencia pastoral con 3, 4, 5 sacerdotes y un equipo misionero que fue una experiencia muy interesante, ¿no? Voy a contar brevemente, ¿no? Esos sacerdotes han sido realmente muy equilibrados, muy buenos, muy cercanos a la gente humilde, y algunos incluso muy espirituales, ¿no? Bueno, si miro desde hoy el consejo del señor obispo, creo que me ha puesto en contacto con los mejores, ¿no? Pienso, ¿no? ¿Por qué hago esa relación? Bueno, yo les hablaba de dificultades que tenía en el inicio de estar en esa diócesis. Eso se debía también a otras razones que la de ser nuevo. Y bueno, América Latina es conocido como el continente de una teología que
pretende de estar cerca de los pobres, los necesitados, la teología de la liberación, ¿no? Y eso era para mí bastante desconocido, ¿no? en Europa, ¿no? ¿Y por qué me costaba tanto? Yo veía que habían representantes de esta línea muy dignos, muy entregados sobre todo, ¿no? Pero yo, desde el carisma de la comunidad, soy un monje, ¿no? Significa muy centrado en la oración, silencio, recogimiento, la meditación de la palabra de Dios. Y cuando estudiaba un poco a fondo esa teología, veía que tenía también sus deficiencias, ¿no? Y bastante graves, ¿no? Y el más grave, la más grave fue con qué facilidad se sacrificaba la dimensión espiritual a favor de una ayuda netamente material, ¿no? Y también pues a veces una terminología comunista, marxista, ¿no? O sea, extrañaba un poquito el enfoque más claro, ¿no? Del Evangelio, ¿no? Al decir esto, recalco una vez más que sí había facetas, ¿no? O sea, no quiero tampoco generalizar, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un sacerdote, ¿no? Que mucha gente en Riobamba hasta hoy admira mucho. Falleció hace algunos años el padre Mirto Mónica, un italiano, que bueno, se decidía también a insertarse en esa línea pastoral, teológica, ¿no? Pero era un hombre profundamente espiritual, ¿no? Y hasta físicamente se parecía al santo cura de Ars, ¿no? Y llevaba una vida de austeridad, de penitencia, valoraba la oración, ¿no? Y era conocido como un gran confesor, ¿no? La gente le buscaba propiamente para eso, ¿no? Él era para mí una grande luz. Entonces, para decir, porque habían también elementos muy positivos, ¿no? De algunos otros sacerdotes tengo que decir lo mismo, ¿no? La vivencia del equipo misionero, cuando estaban trabajando en el campo, ¿no? Nos enviaban siempre de 2 en 2 a atender una comunidad por 3 días, lo que ellos pedían, una semana entera, ¿no? Vivíamos en una casa humilde. Durante el día se hacían visitas de diferentes casas, la noche la reunión con toda la comunidad, y aquello era muy hermoso, ¿no? Muy de oración, y también el Santo Rosario, o sea, digamos, enfocando en la religiosidad popular que le gustaba tanto a la gente, ¿no? Pero sobre todo la palabra. Siempre me ha gustado, aquellos misioneros siempre andaban con la Biblia, ¿no? Me edificaba mucho, ¿no? Y me identificaba también con esa forma de misión. Pero luego, cuando se hacían los evalúos mensuales o a veces trimestrales, ¿no? Entonces también utilizaban así como un lenguaje ideológico que me causaba mucha incomodidad, ¿no? Y a mí no me gustaba eso, ¿no? Pero bueno, ahí veía pues, que no todo era así como se presentaba en las misiones, ¿no? Pero menos mal que en las misiones se daba, se puede decir, el pan sano y bueno, el agua clara, cristalina de la verdadera evangelización, y no se mezclaban con estas cargas ideológicas, ¿no? En este periodo usted estaba entonces junto a Monseñor Proaño.
junto también a este equipo misionero, participaba de algunas labores. ¿Y cuánto tiempo duró esto, más o menos? Unos 9 meses, ¿no? ¿Y después? Ahora, mejor dejo explicar cómo se entrelazaban las diferentes experiencias pastorales siempre con una semana entera que pasaba en la casa donde residía el obispo. Era la Casa Santa Cruz, casa de retiro. Y ahí evaluaba la experiencia anterior, ¿no? Pero siempre pasan casi toda la semana en la capilla, como un retiro individual, personal, ¿no? Solamente las comidas, estaba con el obispo. Él vivía ahí con un personal bastante reducido, eran 6, 7, 8 personas, ¿no? Unas 2 religiosas, un sacerdote, a veces un misionero laico indígena. Éramos como familia, era muy agradable, ¿no? Y un ambiente muy fraterno, ¿no? Y lo que ahí valoraba mucho era esa oportunidad que desde luego tenían pocos, ¿no? De compartir tanto con el obispo Leonidas por año. Y este hombre me llenaba de mucha, me impactaba, ¿no? por su sencillez, su humildad, y muchas veces estando ahí fines de semana, por ejemplo, me pregunta a Pedro, ¿qué haces hoy? ¿Tienes algo especial? No, monseñor, ¿quieres venirte conmigo? Yo sentía que le gustaba invitarme, ¿no? Y a mí me gustaba acompañarme. Y ahí le admiraba, viéndole en las comunidades indígenas, ¿no? Cómo le amaban, qué confianza le tenían. Era el padre de ellos, ¿no? Y él predicaba sencillo, pero profundo, ¿no? Sí, esas vivencias, pues yo veía aquí sucede el profético. Esta gente a veces ni se les ha valorado, ¿no? como seres humanos. Esos campesinos no saben nada, son ignorantes, ¿no? ¿Y qué han de entender de la palabra de Dios, ¿no? Y él les formaba como catequistas, como misioneros, ¿no? Y sí, o sea, lo que más les daba era confianza en sí mismos, ¿no? Porque como decían, pisoteados, humillados, atropellados, ¿no? Pues perdían progresivamente la conciencia de valer, ¿no? de su dignidad, ¿no? Y él les respetaba tanto, ¿no? A mí me impactaba eso, ¿no? Y bueno, también había unos momentos en los que nos reíamos, ¿no? Ahí todo sucede con una sencillez. Después de la misa se planta una mesa en la cancha de vóley, ¿no? Y aquí estaba el obispo, aquí una hermana religiosa, aquí el chofer y aquí yo, ¿no? Entonces venían los platos de comida, ¿no? Y el monseñor siempre pues, pendiente de los animales, ¿no? Y le echaba la piel a un perito, ¿no? Un beso al otro, ¿no? Y en una ocasión, ¿no? Fui un pastor alemán, cogió demasiada confianza, ¿no? Y monseñor con su poncho así, ¿no? Comiendo. De pronto asoma debajo de su brazo la cabeza del perro, que se va directamente al plato y se le lleva todo el pollo. Y el señor con ojos grandes de susto, ¿no? Y nosotros nos reíamos, ¿no? Y el perro ya no le alcanza. Bueno, es también pues bueno que para que se imaginen
ese cuadro de sencillez, de alegría, simplicidad, ¿no? Eso era, digamos, el lado muy hermoso de este año pastoral. Y cuando terminaba, pues luego en 9 meses, veía que había que hacer, faltaba una última experiencia, y Monsignor siempre me dejaba, decía, ¿en qué has pensado? ¿Qué te gustaría? ¿No? Me agradaba, ¿no? Mira, el padre Gabriel Barriga, he entablado una bonita amistad con él, me gustaría estar un tiempo con él, ¿no? Él pues atendía Cebaras, que era una población de... ya diría, en el centro viven los mestizos, en los pueblos aledaños, en su mayoría indígenas, ¿no? Más o menos bien integrado, todo, ¿no? Ahí pasaron los últimos 3 meses, ¿no? Llegaba a conocer una familia que pasaba por grandes turbulencias, ¿no? No tenían dónde vivir, ¿no? Tengo también que explicar que aquella región, pues es en las alturas de los Andes, es de los más pobres de Ecuador, ¿no? Y estos indígenas trabajan duro y sacan de la tierra lo que apenas les alcanza para sobrevivir, ¿no? Y esta familia era la más pobre, no tenía nada, ¿no? Y entonces yo vivía en una casa parroquial que era inmensa, ¿no? Y casi me perdía en la inmensidad de esa casa, ¿no? Y veía esto y me caían muy bien, ¿no? Y qué cosa, ¿no? Han pasado 38 años y nos seguimos entendiendo como hermanos, ¿no? Y se alegran como no se imagina cuando emprendo un poco el largo viaje a Cebaras para hacerles una visita, ¿no? Don Lucho y Manuelita, ¿no? Y en aquel tiempo tenían 3 niños, ¿no? Entonces yo les digo, pues mira, esa casa es grande, ¿no? Yo me quedo con despacho, con un dormitorio, un baño, y ustedes pues se quedan con el resto y comemos juntos, ¿no? Entonces apreciaba también la comida indígena, ¿no? Bueno, que era muy simple, ¿no? En la mañana sopa de papa, al mediodía sopa de papa, en la merienda sopa de papa, y con machica, y con leche, y bueno, uno sin que sea una comida, digamos, muy saludable, pero engrosaba mucho. Se ve todavía en las fotos, ¿no? Pero lo que más contaba era el cariño, el aprecio que nos teníamos, ¿no? Y también lo que yo admiraba mucho, estos eran profundamente religiosos, ¿no? Y se ponían rápidamente a la escucha cuando yo les hablaba de Dios, ¿no? O sea, ellos me daban de comer, ¿no? Y yo les daba cosas espirituales, ¿no? Y lo absorbían como una esponja, ¿no? Hasta los niños pequeños, ¿no? El Pablito tenía unos 10 años, ¿no? Incluso un tiempo hasta estaba queriendo ingresar en el seminario, ¿no? Pero bueno, por razones que ahora no voy a explicar, pues no se daban. Entonces eso fue esos últimos 3 meses, ¿no? Y cuando se acercaba el día de la ordenación sacerdotal, igual un retiro de una semana entera, que siempre consistía de pasar todo el día en la capilla y solamente salía por la comida, ¿no? Y después de un tiempo prolongado de adoración santísimo, estaba batiendo la capilla unas vueltas, ¿no? Unos 5 minutos, sí, caminando lentamente, ¿no? Y ahí me venían a veces unos pensamientos, ¿no? Y uno de ellos era, bueno, tal vez pues te pregunte pronto, Monseñor Broaño,
si tengo un deseo para una fecha de ordenación, porque, bueno, no habían otros que se ordenaban, ¿no? Y al terminar el retiro, esa semana, me llamaba, Monseñor Pedro, tú sabes que pronto está, por llegar el día de tu ordenación, ¿no? Y tal vez, ¿no? Tendrás un deseo, que tienes una fecha especial que te gustaría que te ordene, ¿no? Entonces yo recordaba ese pensamiento, quizás inspiración, ¿no? Mire, Monseñor, yo vengo de una parroquia, ¿no? En Alemania que es dedicada a San José. Mi padre se llama José, yo soy Pedro José, y siempre he tenido una grande devoción a San José. Pues si fuera posible, el 19 de marzo, pues le agradecería mucho, ¿no? Y pues, ¿por qué no? Está bien, ¿no? Pero solo déjame mirar la agenda, sacó su agenda, miraba, y decía, solo este año cae el 19 de marzo, un día sábado, y eso le resultaba un poco difícil porque él acostumbraba de recibir a los indígenas, los páramos, ¿no? Que vienen lejos, y ya era como una tradición de atenderles. Entonces toda la mañana él les estaba recibiendo, escuchando, enterándose de sus problemas, ¿no? Y entonces hacía rápidamente, pero sí, podríamos hacerlo el día siguiente, ¿no? Además es domingo, ¿no? En la misma intención. Muy bien, Monseñor, así haremos, ¿no? Estaba muy feliz, ¿no? Porque era uno de los grandes regalos, ¿no? Tener a San José de patrono, ¿no? Tal como se daban las cosas, sentía que el mismo santo estaba de alguna manera pendiente de eso, ¿no? Bueno, entonces llegó el día de la ordenación, fue hermosísimo, ¿no? Las comunidades vecinas, todos acudían. La iglesia resultaba demasiado. Tengo que decir que la ordenación, y así le gustaba el obispo, los indios, el amor al campo, ¿no? Entonces él no quería que hagamos la ordenación en la catedral, sino en el pueblo. A mí me gustaba también esa idea porque francamente con la catedral no tenía casi ninguna relación así estrecha porque por pasar siempre en vivencias campestres. Entonces se levantaba una tarima frente a la iglesia y ahí celebrábamos la misa, el obispo, su obispo auxiliar, algunos sacerdotes, amigos, ¿no? No éramos muchos, ¿no? Y ahí pues existe la costumbre de poder elegir unos padrinos de sacerdocio, ¿no? O un padrino. Yo no dudaba, yo quería que esa familia, esa pareja indígena fuesen mis padrinos, ¿no? Estaban ahí, ¿no? Y qué hermoso, ¿no? Que esta relación con ellos hasta hoy ha perdurado y también pues que ellos al final pues llegaron a tener hasta 10 hijos, ¿no? Cuando nos conocimos eran recién 3 es una satisfacción muy grande que casi todos de ellos o los bautizaba o los casaba, ¿no? Sí, muy lindo, ¿no? También la ordenación, muy solemne, sencillo a la vez, ¿no? Con sus símbolos, ¿no? 2 palomas y un poncho indígena con el sombrero de pastor, ¿no?
y así para compartir un almuerzo, ¿no? Interesante, la tarde yo quería regresar al lugar a esa iglesia para agradecer a Dios una vez más, ¿no? Terminar la jornada y me encuentro con el organista, don Reinaldo, ¿no? Aquel había más de 70 años, 75, y él decía algo que me dejó perplejo, no al principio porque ni prestaba mucha atención. Él decía: Padre Pedro, yo voy a orar mucho por usted porque algún día su comunidad le va a mandar al Asia y ahí va a tener que sufrir mucho, ¿no? Vamos a ver lo que Dios quiere, ¿no? No prestaba mucha atención, ¿no? Pero mientras tanto pasaban más de 30 años cuando me encontraba en Lima, una misión urbana. Me llegó una invitación de una misionera que vive en Japón, que es de descendencia japonesa peruana, ¿no? Y así comenzó nuestra misión en Japón, que terminó con la bendición de la casa dedicada a la Divina Misericordia, y se encuentra en Hiroshima, exactamente 8 kilómetros distante de la caída de la primera bomba atómica, ¿no? Y ahora está la hermana Anita, hermana de nuestra comunidad, como viviendo ahí como ermitaña, ¿no? Y adorando al Santísimo, ¿no? por la paz y la reconciliación, ¿no? Entonces, ¿quién hubiera podido, cuando se dio esto? Yo recordaba aquel encuentro y en una otra visita posterior a Cebadas le pregunté a su hija Beatriz, ¿no? Oye, Beatriz, mira, sabes que una de las cosas más sorprendentes, ¿te acuerdas? Tu papá hablaba de Asia, y me esperaba mucho sufrimiento, ¿no? ¿Y cómo así? ¿Por qué decía eso, no? Y ella me decía: bueno, mi papá siempre ha sido un hombre de oración. Oraba, ¿no? Y a veces decía cosas que ni él entendía. Pero después se entendía que era realmente como una profecía. Pues lo que falta todavía es el sufrimiento, ¿no? Que quizás algún día Dios sabrá, ¿no? Bien, entonces fue bueno, puedo decir, el día más hermoso de toda mi vida. No hay otro, ¿no? El día más hermoso, ¿no? Ordenación sacerdotal, ¿no? Y con que yo no estaba con familia, mis padres, pues ya no se atrevían a subir en aviones, son gente también muy sencilla, ¿no? Y el padre no podía porque era profesor de religión y filosofía en Alemania, ¿no? Entonces, de Europa, de Alemania, de mi tierra, nadie, ¿no? Pero, bueno, mi familia era esta gente humilde y no sentía ningún, digamos, sentimiento que como si me faltara algo, ¿no? Yo estaba con ellos feliz. Qué bonito, ¿no? Sí, muy feliz, ¿no? Y entonces llegó el día de mi primera misa, ¿no? Que nunca podré olvidar, ahora no por sentimientos elevados, ¿no? Sino por algo que, bueno, que tal vez sea un motivo de reírse, ¿no? Pues al terminar la celebración, el señor obispo regresó con su equipo, con su séquito, con las hermanas, con el par de acompañantes, ¿no? 37 kilómetros distas Cebadas de Riobamba, ¿no? Entonces yo me quedé ahí con la comunidad, ¿no? Y al día siguiente estaban invitados los alumnos de la unidad educativa, escuela, jardín, escuela, colegio, ¿no?
no sé, 250, 300 alumnos aproximadamente, ¿no? Y se llenaba la iglesia de niños, ¿no? Y sus profesores, ¿no? Y bueno, a mí me daba mucho gusto celebrar mi primera misa con ellos. Además, desde Alemania hicimos un programa también de alimentación escolar, ¿no? Porque bueno, ahí se aguantaba hambre, ¿no? Y ese era uno de los retos que afrontábamos primero, ¿no? Y entonces estaban todos los niños en el colegio, en la iglesia. Y yo, bueno, me encargaba de preparar las cosas de misa, el misal, las hostias. Y de pronto buscaba el vino, ¿no? Y resultó que la hermana, pues todavía recuerdo su nombre, pero no, se llevaba el vino, ¿no? Y ahora, ¿con qué voy a celebrar la misa, no? Y desesperadamente buscaba, ¿no? En los muebles, ¿no? Y en el fondo de un pequeño armario, ¿no? Detrás de unas telarañas había una botella de no sé qué siglo, ¿no? Pero sí tenía como, era como una botella de vino, ¿no? Y bueno, no se puede oler. Ya no hay más, ¿no? Voy a echar esto, ¿no? Y cuando llegó el momento de comulgar, ¿no? Me di cuenta que ya era vinagre, ¿no? Bueno, Dios sabrá si ha valido, ¿no? esta misa. De todas maneras, Él estaba presente, ¿no? Él estaba ahí, se sentía pues poderosamente, ¿no? Y la alegría no disminuía, ¿no? El mismo día, lunes, ¿no? Mandaba a que me traigan urgentemente vino. Pero era demasiado tarde de hacer algo en este momento, ¿no?